los renglones más anchos de Gimel Amud Aleph, y ayer vimos el sipur que trae la Gemara de Rabbi Yossi, que estaba en el camino y que en un cierto momento tuvo que hacer tefilá porque Canel se le iba el tiempo o era el horario, y entró en una jurba, en una ruina, para hacer tefilá. Cuando terminó de hacer tefilá, Eliyahu Hanabí estaba ahí, se saludaron muy respetuosamente uno al otro, y en ese momento Eliyahu Hanabí le dice a Rabbi Yossi: ¿por qué entraste en esa ruina? Le contesta Rabbi Yossi: porque tenía que hacer tefilá y quería un lugar tranquilo. Le dijo: no, tenías que haber hecho tefilá en el camino. Le dije: no, pero no se puede hacer tefilá en el camino. Sí, hay muchas interrupciones. Tendrías que haber hecho, le contesta Eliyahu Hanabí, tefilá quetzará. Y dijimos que esa tefilá quetzará no es la super quetzará, no es la de que hace el soldado en la guerra o en peligro, sino es Abineinu, que es la Shmona Esra resumida, 3 primeras brajot, últimas 3 brajot, y la brajá del medio se vuelve, las brajot del medio se vuelven una sola brajá, donde decimos un representante de cada una de las brajot, 2-3 palabras de cada brajá intermedia, y terminamos con Baruch Atah Hashem Shomea Tefilá. Entonces, la brajá de Abineinu básicamente tiene 7 brajot. Las primeras 3, las últimas 3, y la brajá del medio que se vuelve una sola. Eso es lo que tenías que haber hecho. Entonces, ahí terminó el sipur. Terminó después que aprendió 3 cosas. No. Dice Rabbi Yossi: en mi encuentro con Eliyahu Hanabí aprendí 3 cosas. La primera, que no se puede entrar en una ruina. La segunda, que hay que hacer tefilá en el camino. Y la tercera, si haces tefilá en el camino, ¿qué tefilá tienes que hacer? Tefilat Abineinu, tefilá quetzará. Esas son las 3 alajot que aprendí. Muy bien. Pero el sipur tiene otra parte. En ese momento Eliyahu Hanabí me preguntó: ¿qué escuchaste ahí en esa ruina? Miré que Eliyahu Hanabí sabe que en las ruinas hay sonidos especiales, hay voces especiales. Y le contesté, dice Rabbi Yossi: escuché a una paloma, una especie de sonido de paloma, que dice: pobre los hijos de Israel, o sea, mis hijos, que por sus pecados, interesante, pobre mis hijos que por sus pecados, o sea, yo no tengo la culpa, Balmadazot es mi hijo, son mis hijos, y yo sufro por mis hijos. ¿Y qué pasó por sus pecados? Destruí mi casa, Beit Mikdash, y quemé mi palacio, mi ejal, Veigleitim, y los exilié entre las naciones. Hasta aquí lo que vimos. Continúa la Gemara. Veamarli, en ese momento Eliyahu Hanabí me dijo: Chayecha vechayei roshcha, por tu vida y por la vida de tu cabeza, o sea, como una especie de promesa. Lo sha'azo bilvat omeret kach. Tienes que saber de que lo que tú escuchaste, esa voz, ese llanto, que parece el llanto de la paloma, ¿sí? ¿Cómo se dice el sonido que hace la paloma? ¿Tiene nombre? Sí. ¿Cómo se llama? No. Entonces, no solamente en ese momento hay esa voz, el abejol yom vayom shalosh pamim omrim kach, omeret kach, 3 veces al día, 3 veces al día es que se escucha esa voz. Arrullar, y hay quienes opinan de que
¿Cuáles son esos tres momentos? Las tres mishmarot. Najón, estudiamos de las los tres turnos, Najón, de la noche. Najón, en esos tres turnos es que se escucha esa voz. Muy bien. Continúa el Eliyahu Naví, dice, Velozo Bilbat. Y no solamente eso. No solamente que 3 veces en el día se escucha esa voz que viene del Shamaim, que llora por sus hijos, que llora por el Jurban Betamigdash. Velozo Bilbat, el Akol Besha'ash Israel Nichnasim Lebate Knesiot Lebate Midrashot. Cuando Am Israel entra en sus sinagogas o en sus lugares de estudios de Torah, ¿sí? Hay 2 lugares donde los Yehudim se reúnen. Uno se llama Bet Knesset y el otro se llama Beit Midrash. ¿Qué diferencia hay entre Bet Knesset y Beit Midrash? Bet Knesset es para tefila, estudiar, tefila, zeu. En un Bet Knesset se hace tefila. En un Bet Midrash también se hace tefila, pero lo más importante que se hace en un Bet Midrash es estudiar Torah. Y el Bet Midrash tiene más categoría de lugar de tefilá que un Bet Knesset. Porque en el lugar que hay Torah, la tefilá es más fuerte. Allá. Entonces, ¿sí? Entonces, cuando Am Israel entra en sus lugares de tefilá y de estudio de Torah, veonim, y contestan, Yehe Sheme Agadol Mevorach, o sea, Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam U'Lalme Almaya. Ahora vamos a ver eso. Akadosh Baruch Hu Menanea Rosho. Akadosh Baruch Hu Keilu mueve su cabeza, caja como diciendo, hoy va voy, pobre de mí. Veomer, ¿sí? Con todo el dolor que tiene Akadosh Baruch Hu del galut de Am Israel, en ese momento Hashem recibe un momento de satisfacción. O sea, dentro del dolor general del galut, de el Jurban Betamigdash, cuando Akadosh Baruch Hu escucha esas palabras que salen de las bocas de Am Israel, dice, Beomer, Ashrei HaMelech shemekalsim oto bebeito kach. Bienaventurado el rey que lo alaban en su casa de esta forma. Esta alabanza, que es que sea su nombre grande y bendito, es un momento donde Hashem recibe satisfacción. Esta es la Gemara de la cual aprendemos que dentro de todo lo que se hace con Minyan y dentro de todo lo que tenemos que contestar, amén, Baruch Hu Baruch Shemo, Baruch Hu et Hashem HaMevorach, Kadish, etcétera, etcétera, lo más grande y lo más importante es esto. Yehe Sheme Rabbah. Esa respuesta, esa contestación al Kadish, ¿sí? Que significa Yehe Sheme Rabbah, que sea su nombre Gadol, Mevorach, bendito, Leolam u Leolme Olmaya, para la eternidad. Eso es lo más Hashuv, lo más importante que tenemos que contestar, Michlal, de todo lo que tenemos que contestar dentro de la tefilá que se hace con Minyan. Y por eso esto se puede contestar básicamente en todos los lugares de la tefilá y no se considera interrupción salvo en la Shmona Esrei. Cuando uno está en la Shmona Esrei, esto tampoco no se puede decir, pero en cualquier otro lugar, afilu dentro del Shema, afilu de Vadai Pesuke de Zimbra, etcétera, sí se puede contestar. ¿Qué? Pregunta, ¿hebreo o arameo? Los dos. Ahora vamos a ver. Malo leab
Sheiglait Banav, pobre hoy al padre que exilió a sus hijos. Veoy Laem Labanim, y pobre los hijos, Shegalú, que fueron exiliados, Meal Shulchan Aviem, de la mesa de su padre. Los más pobres de Hashem, porque los hijos igualmente en el Galut dicen que es Allá, ¿qué? Entonces dice Rashi, Ashrei Amelech, bienaventurado el rey, Shemekalsim oto bebeito, que lo alaban en su casa. Bebeito. Más de beito. tu casa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero la casa no está. Yafé. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Si estamos en el Galut y él dice, bienaventurado el rey, que lo alaban en su casa. Es de casa, si no tienes casa. La casa de arriba. La casa de arriba. Dice Rashi, bienaventurado el rey en el tiempo que lo alababan cuando tenía su casa. O cuando la tendrá. No. Ashrei kol zman shaya kilu ze betoch bet hamikdash. O sea, bienaventurado el rey en el tiempo que esa alabanza se decía en el Beit HaMikdash. O sea, de aquí se aprende la grandeza de estas palabras. Pero la grandeza en todo su esplendor era cuando Am Israel decía esas palabras en el Beit HaMikdash. Pero como van, el Beit HaKnesset y el Beit HaMidrash se consideran un mini Beit HaMikdash. Un mini Beit HaMikdash. No es Beit HaMikdash, pero es una representación. Ya fue mejor. Muy bien. Oiga, pero es mejor decirla acá que decirla en el Galut. Mejor. Todo en Eretz Israel es mejor. Todo. Ahora, y para terminar esta parte, nosotros dijimos que hay 3 motivos que vamos a ver ahora, ¿sí? Que la Gemara no los explicó antes. Cuando Eliyahu Hanaví le dijo a Rabbi Yossi, no deberías haber entrado en la Jurba, no deberías haber entrado en la ruina, ¿sí? Pero la Gemara nos contó que Rabbi Yossi dijo, yo aprendí de Rabbi Yossi, de Eliyahu Hanaví, que no hay que entrar en una ruina. La Gemara nos dijo por qué. La Gemara dijo solamente que eso es lo que aprendió. Alajá le maaseh. O sea, el haber entrado en la ruina estuvo mal. Tendría que haber hecho tefilá, quetzará, en el camino. Ahora la Gemara va a explicar por qué no se puede entrar en una ruina. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan mipnei shlosha devarim, por 3 cosas, ein nichnasim lechurba. Está prohibido entrar en una ruina. 1. Mipnei hashad. ¿Más es hashad? Hashad es dudas. Dice Rashi, Shelo yomru zona mujenet lo sham, para que no digan que está ahí escondida una, mujer de mal comportamiento, prostituta. Zotomeret, el primer motivo es que la gente va a hablar mal del jajam. El jajam se fue a hacer tefilá a una ruina. Al otro día sale en el periódico, Rabbi Yossi hizo tefilá en una ruina. Imagínense por qué. Ustedes digan, nosotros no decimos, ustedes imagínense. Ustedes opinen. Entonces, ese es el primer motivo por el cual no se hace tefilá en una jurba. ¿Qué? La palabra lejurbar, ¿hay alguna cosa a ver con lejaber o cuál es la raíz de esa palabra? Lejurbar es ruina, ¿no? Jurba, Sí. como Jurban, Jaref, destruido. Sí. Top. Entonces, ese es el primer motivo para que el entrar en esa ruina no despierte sospechas de que fue a hacer otra cosa que no es tefilá. Ya fe. 1, 2, mipnei amapolet.
Mazé Mapolet, dice Rashi, Shechomata Jurba Rewa, Umesukanu Pentipola Jumalaf. La muralla o la pared de esa ruina está media tambaleando y de repente puede haber algún movimiento telúrico y se viene abajo la pared y es la última vez que hiciste tefilá en tu vida. Entonces, ¿cómo traduce Mapolet? Es terremoto. Mapolet es lipol, que se cae. ¿Cómo se llama? Que se cae la pared. Derrumbamiento. Esa es la palabra. Derrumbamiento. Mapolet es derrumbamiento. Ya fue. Entonces, ese es el segundo motivo por el cual no hay que entrar en un lugar así, hacer tefilá. Bijlal, no hay que entrar. 3. Mipnei amazikin. Mazikin son esas criaturas, esos duendes que existían en la época talmúdica, que no era muy conveniente encontrarse con ellos. No son criaturas muy amables. ¿Eh? ¿Hay qué? ¿No es de pitufos? ¿Eso también son peligrosos? Entonces, esos son los denominados Sheidim. ¿Sí? Sheidim. Y el Ramjal en Derech Hashem explica que son como tipo almas sin cuerpo. Y que son gente un poco violenta, o sea, no son muy amigables. ¿Sí? ¿Sabe jiu-jitsu? Yo creo. Le gusta golpear las rodillas como que juega fútbol. Y estos mazikim acostumbran a habitar así en lugares desolados, en lugares de ruinas, etcétera, y por eso tenemos miedo que nos provoquen daño. Entonces, esos son los 3 motivos. ¿Sí? Que no se provoquen, ¿sí?, dudas de la integridad moral de la persona. 2, derrumbe. 3, peligro de estos sheidim. Pregunta a la Gemara, ¿para qué necesito 3 motivos? Más, con uno no es suficiente. Pregunta a la Gemara, Betipukle, dijo la Braita, mi pnei hashat. El primer motivo es para que no duden de la integridad del jajam. Estaba rezándole al otro lado. Mejor. Betipukle mishum apolet. Dice la Gemara, ¿para qué necesitas este motivo si tienes el motivo del derrumbamiento? Claro. Ese motivo ya es suficiente. Damos la vuelta. Dice la Gemara, Bejadetei. Tutomeret. El de la zona también es suficiente. Más de Bejadetei. Entonces aquí hay un poco de hay que afinar un poco el entendimiento. Rashi dice, Shenafla Mehadash. O sea, estamos hablando de una ruina que se cayó y la volvieron a reconstruir. ¿Qué? Zotomere de que en algún momento se cayó, se derrumbó, ¿sí? O se cayeron algunas de las paredes de la ruina, pero esa quedó todavía firme. O sea, no se cayó. Entonces, caniré que esa ruina o ese lugar, por lo menos esa pared todavía está ahí firme. Y la prueba es de que todas las compañeras una vez se cayeron, pero ella no se cayó. ¿Qué? El maziquín puede empujar la pared para que me caiga encima. Pero no, ese es el Mapolet es derrumbamiento, que hubo un movimiento telúrico, hubo algo que provocó que se caigan las paredes. Mejor me cree, entonces,
Si yo hablo de un lugar que se ve como ruinas, pero el problema no es esa pared específica que Ulay todavía quedó firme, entonces teóricamente si es por el problema de derrumbamiento, ese problema ya no existe. Pero sí existe el otro. ¿Cuál? Tiene ahí una mujer guardada para hacer su acto. Entonces, ese es el ejemplo. Por eso necesitamos también el motivo del hashad, de la duda. Muy bien. Pregunta la Gemara. Betipukle mishum mazikin. Top, pero tienes el tercer motivo, que es los sheidim. Entonces, ¿para qué necesitas los otros dos? En un lugar donde es ruina, ahí están. Ahí acontece de que se encuentran esos mazikin. Entonces, ¿para qué necesitas los otros dos motivos? Contesta la Gemara, Betrei. No, estamos hablando de que hay dos personas que entran en las ruinas. Cuando son dos personas, ¿sí? Entonces, canile que hay los mazikin no se atreven a molestar a las personas. Por eso ellos atacan solamente cuando hay uno solo. Pero cuando hay dos, pero cuando son dos, no. Entonces, cuando son dos personas, no hay problema de mazikin, pero sí hay problema de derrumbamiento. Y de la prostituta. ¿Mejor? Entonces por eso, no, prostituta no, por ahora tengo derrumbamiento. Entonces por eso necesito el motivo el otro motivo, ¿sí? Del zenut. ¿Mejor? Ya, pero dice la Gemara, a ver, de lo mejor. Si son dos, y betrei, hashad nameleika. Tampoco no tenemos temor de que duden de que ellos entran ahí a prostituirse. ¿Por qué? Porque, cuando hay dos personas, dos hombres, entonces el isur de ihud, que ahí básicamente no existe porque son dos hombres que se encuentran juntos y cada uno se avergüenza de su compañero. Cuando uno quiere hacer una travesura, la quiere hacer solito. Pero si tiene testigos, ya se cuida más. Entonces, si son dos, Rega. Entonces, si son dos, teóricamente no hay problema de hashad, no hay problema de que tienen ahí una mujer guardada. Entonces, no hay problema ni de mazikin, porque ellos no atacan cuando son dos, y tampoco no hay problema de ¿qué? De zenut, de prostitución. La pared. Dice la Gemara, no, sí hay problema, porque depende quiénes son esos dos. Si son dos tzadikim, entonces no hay problema, pero si son dos de, ¿cómo se dice? Al Capone y sus secuaces. Los dos se acuestan con Los dos, najón, lo hacen en turnos. Por eso dice la Gemara, Betrei u Pritzei. Son dos, pero son prutzim. Más de prutzim, son gente parutz, que son gente de mala fe, que son inmorales. Entonces, en un caso así, son cómplices. Entonces, el problema de zenut, de prostitución, sigue en pie. Entonces, ¿por qué ellos no atacan cuando tienes dos? Porque canines que dicen cuando ya son dos ya se pueden defender mejor. Entonces con dos personas no se meten, solo con una sola. Lo mismo pasa los miércoles por la noche, no salga solo a la calle, salga con otro. ¿Qué? Es igual. ¿Qué? Entonces por eso el problema, entonces existe el problema de la mujer, pero no existe el problema de la jurba, de la caída, o sea, del derrumbamiento, porque es un lugar ulay que esa pared quedó firme. Y tampoco existe el problema de los mazikim, porque son dos. Entonces el único problema que tenemos aquí es de la mujer que va a prostituir con estos dos hombres. Top. Si son prutzi. Pregúntale a Gemara, mi pnea mapole. La Gemara dijo que tenemos un problema de derrumbamiento. ¿Para qué necesitas el ejemplo del derrumbamiento si tienes los otros dos motivos?
o por prostitución, o por los mazikim, por los shedim. Ya explicó. Contesta la Gemara, bitrei u kesherei. No, estamos hablando que son dos, entonces no hay problema de mazikim, y son kesherim. Son dos hombres que son buenos, que son tzadikim. Entonces no, en ese caso no tenemos miedo que van a pecar o que van a dudar de ellos porque son dos. Entonces lo único que queda es el problema del derrumbamiento. Entonces vemos aquí que hay diferentes casos y en algunos casos se aplica un motivo, en algunos casos se aplica otro motivo. Ya fe. Pregunta la Gemara, mi pnea mazikin. Dijimos que también hay el problema de los shedim. ¿Para qué necesitas el motivo de los mazikin si tienes los otros dos? Contesta la Gemara, Bejur bajate u betrei u kesheire. Entonces estamos hablando de que hay una jurba pero que es nueva, o sea que esa pared no se cayó y no tenemos miedo de que se vaya a caer, entonces no tenemos el problema de derrumbamiento. Y betrei u kesharei, y hay dos pero que son kesherim. Entonces derrumbamiento no hay problema, por la prostitución tampoco, no, porque son dos y son kasher. Entonces queda solamente mezikin. Pregunta la Gemara, ¿cómo mezikin? Dijimos que si son dos no hay mezikin. No entiendo por qué no hay problema que se caiga la pared. Porque no se cayó, porque todo lo que se cayó ya se cayó y esa es la única que quedó firme. No, es como nueva, no tenemos miedo de que se caiga. Así se la Gemara. Si hay un terremoto. No tenemos. Terremoto, si es un terremoto de fuerza puede pasar en cualquier lugar, no solamente en una jurba. Entonces ya tenemos ocupadas las. Entonces, teóricamente en este caso ningún motivo se aplica. Contesta la Gemara. Y betrei, bemet, si estamos hablando que son dos y son kesherim y no hay problema de derrumbamiento, entonces no hay problema de derrumbamiento, no hay problema de la mujer y tampoco no hay problema de mazikim, porque son dos. Mazikim na meleika. Contesta la Gemara, no. Bimkoman haishinan. Hay lugares de reunión de mazikim que son más comunes. Canire, son hoteles de mazikim. ¿Sí? Entonces, uno llega ahí y dice, ¿sí? Malón mezikim. Aquí viven, ¿sí? Entonces ahí mejor no te metas ni con 2, ni con 3, ni con 20. Ahí es la oficina central. Entonces, en un lugar donde generalmente no hay mezikim y pueden llegar a ver, ahí si hay dos, no llegan. Pero si es un lugar donde acostumbran a reunirse, ahí los dos ya no sirven. Entonces, en ese caso es de que está hablando de los mezikim. Bimkomam haishina, veiba eteima, o si quieres puedes decir, lolam behat. Bemet, el miedo a los sheidim es en el siguiente caso. Bemet estamos hablando de una sola persona. Está sola. Entonces dijimos que ahí atacan. Bejur bajate. Estamos hablando en una ruina, pero que como ya dijimos, tiene una pared que todavía está como nueva, firme y no se va a caer. No hay problema de derrumbamiento. De cae bedabra. Pero ¿dónde está esa ruina? En el campo. En un lugar alejado. De ata mishum hashat leika. Que ahí no tenemos miedo de que vayan a pensar que dejó escondida a una mujer, lama, de Isha Bedabra lo shejija. Porque canere que como es un lugar alejado y medio peligroso y medio abandonado, entonces, como se dice, afilo las mujeres, las prostitutas, dicen, no, yo aquí no llego. Yo trabajo, pero hasta acá. Aquí ya no llego. ¿Sí? Aquí no hago mi trabajo y por eso entonces no hay miedo, no tenemos problema de que se caiga la muralla, no tenemos problema de que haya una mujer. ¿Cuál es el único problema que queda? Mazikim, porque es uno solo. Un mishu mazikimika. ¿Top? Ya femeo. Y no hay diferencia en el día y en Bueno, la noche. ahora, No hay diferencia entre el día y la noche. No, en esos lugares que no hay diferencia. Top. Ahora yo quiero analizar, con vuestro permiso,
Aquí tenemos 3 motivos que trajo la Gemara y que vimos que se necesitan los 3. ¿Por qué? Porque hay diferentes casos donde se aplica un caso, un motivo y los otros motivos son irrelevantes. Y en el otro caso, el segundo caso es relevante y los otros 2 no. Y en el tercer caso es relevante el tercer motivo y los primeros 2 no son relevantes. Entonces por eso, para cubrir todas las opciones, Jajamim trajeron los 3 motivos por los cuales no se puede entrar en una jurba. Entonces los 3 motivos son o por derrumbamiento, mapolet, o por la mujer que se sospecha que dejó el hombre ahí, ¿sí? Prostitución. Y tercero es por los shedim. Ya fe. ¿Qué son estos 3 motivos? ¿Qué representan? Entonces traté de romperme la cabeza para entender qué representan. Pecaditos capitales. Que no está muy bien parado que digamos, que no está muy seguro. Y yo llegué a la siguiente conclusión. Pueden aceptarlo o no. No, habla que no lo leí en algún lugar, pero bueno, eso es lo que mi corazón dice. Esa es una chispa que se creó un mundo por ahí. No sé qué chispa. Yo no entiendo de chispas. Se me chispoteó. ¿Mejor? Entonces, caja. Hay 3 tipos de peligros en la vida. En la vida. Las mujeres es un terrible. Hay peligros físicos, materiales. Hay peligros espirituales y hay peligros morales. Físicos, espirituales y morales. Entonces, dice la Gemara, la persona puede introducirse en un lugar, ¿sí? Que es una jurba. ¿Qué es una jurba? Una jurba es una ruina, que es una dimensión, es una situación donde te puedes encontrar con alguno de estos 3 peligros. O con los 3. Los peligros pueden existir siempre, pero especialmente cuando aparecen los peligros en lugares peligrosos, en lugares donde hay una cierta debilidad. ¿Sí? Jajamim dijeron, y esto es alajá, que la persona no debe ponerse en peligro, en situaciones peligrosas. ¿Cómo va? No estamos hablando de una mitzvah, como por ejemplo ir a la guerra. Ir a la guerra es peligroso, ¿no? Pero hay mitzvah. O si hay que salvar a una persona que está en peligro y tú lo puedes salvar, entonces si tú te pones en un medio peligro y no es seguro de que tú también, ¿sí? No sé, alguien se está Hazbe Jalila hundiendo en el mar, entonces no hay una mitzvah de que mueran 2 personas en el mar hundidas, ¿sí? Entonces si tú puedes salvarlo, te tiras y lo salvas, y si no, mala suerte, ¿sí? ¿Sí? Tú estás ahogándote porque ahogaste a uno anteriormente. Mejor. Eso es lo que vamos a tratar breja. Pero aquí estamos hablando en una situación que implica una cierta peligrosidad. O sea, es una situación endeble. Una jurba representa una situación endeble, una situación de debilidad. Y en esas situaciones es donde se meten los peligros. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿De qué hay que tener cuidado? En esas grietas de 3 cosas. Una, de un peligro físico, pashut. ¿Sí? No te metas en un lugar donde puedes salir dañado corporalmente. Entonces, si hay una
ruina, y eso se está por venir abajo, o las paredes, o el techo, o tienes que pasar por un puente y ese puente está medio tambaleante, ¿sí? O tienes que subirte a un avión y, no sé, de repente hay ruidos raros ahí en el motor y yo qué sé, diferentes cosas. Entonces, a mí te dijeron, no te metas ahí. No te metas en situaciones que son de peligro físico. 1. 2. En el mundo hay también fuerzas espirituales que, bueno, nosotros no las conocemos muy bien, pero que existen. Y Jajamí nos enseñan a dónde asisten esas fuerzas espirituales que las llamamos Sheidim. Entonces también ahí hay que tener cuidado. No dejarse, no provocarse daño ni por fuerzas materiales ni por fuerzas espirituales. Sheidim. O sea, Yaholiot, que esto representa en general también fuerzas espirituales, intelectuales, psicológicas, ideológicas, que te pueden provocar daño. Entonces, eso es Ulay, el concepto de los mazikin. ¿Y en dónde entran esas fuerzas? En una jurba. ¿Qué es una jurba? Una jurba es un lugar endeble. Si tú estás en un lugar banui, en un lugar construido, entonces no tienes miedo que se te vengan las paredes abajo, y tampoco no tienes miedo de los mazikin. ¿Por qué? Porque las fuerzas espirituales del mal no se introducen y no penetran en un lugar que está bien edificado, que está bien fuerte, que podría ser el yehudí, que tiene una mente, una fuerza, ¿sí?, de pensamiento, de intelecto, de fe. Y el tercero es la inmoralidad. Eso es un tercer tipo de peligro, ¿sí? Que por ahí, a diferencia del anterior, que es el peligro espiritual, intelectual, es más el moral, de las midot, de las cualidades del hombre, del yetzer, del instinto del hombre. Entonces, dice la Torá, dicen Jajamim, ¿a dónde penetran esos peligros morales? En un lugar, ¿sí?, que otra vez, que es endeble, que hay grietas, que no está bien firme. Esa es una jurba, esa es una, ¿sí?, una ruina. Una ruina es un lugar donde las cosas se están por venir abajo. Y ahí es donde el Yetzer Hara se mete, en esas tres dimensiones: en el mundo físico, en el mundo espiritual y en el mundo moral. Y esos que van a decir que quién sabe qué tiene ahí, qué mujer tiene ahí en ese lugar. Así que esas son las tres dimensiones de los peligros por los cuales no tenemos que introducirnos en una jurba, en un lugar así, que es un lugar débil, por esos tres motivos, ¿sí? Por el peligro físico, espiritual y moral. ¿Qué? Escúcheme, pero hay lugares que no es una demolición, que no es una ruina, Sí. y que durante el día son de una forma y después a la noche son En la noche se transforman. de otra forma. No. Y lo tenemos muy cerca eso. ¿Sabes? De Mashoja. Aquí estamos hablando de una jurba, específicamente estamos hablando de un lugar que es un lugar que en sí ya es peligroso, y en ese tipo de lugares tenemos que entender que en los lugares donde hay grietas, ahí es donde siempre el mal se quiere introducir. Cuando el mal ve fortaleza, construcción, seguridad, él dice, Jabal al-Asma, ¿para qué me meto aquí? ¿Para qué me meto aquí? ¿Sí? ¿En dónde se mete el Yetzer Hara? Cuando ve que ya hay alguna grieta, entonces dice, por aquí puedo meterme.
¿Qué? Moralidad no es solamente desde el punto de vista sexual. ¿No? Habla de corrupción, robar, engañar, matar. Por eso yo dije moral. El ejemplo de la Gemara, eso puede ser robo, hurto, ¿sí? ¿Mejor? Otras midot. Es comportarse moralmente. ¿Mejor? Prostitución es prostituirse no solamente en el tema sexual, también es la persona puede ser un en dinero, mejor, sí, en drogas, en esto, en muchas cosas, mejor. ¿Qué? ¿Cómo es posible que tenga influencia en el mundo material? El Rambam dice que los Shedim ya no existen, o por lo menos en Eretz Israel no existen. Sí, se quedaron en Babel, en Babilonia, pero no sé si hoy en día solamente existen en Harry Potter y ahí se quedaron. ¿Sí? ¿Saben lo que es Harry Potter o no saben? O sea, mis hijos leyeron 1, 2, 3, 4, 5, no sé, 20, ¿cuántos libros de Harry Potter hay? ¿25? ¿Cuántos libros? No. ¿Me das tiempo? 2 horas y se acabó. ¿Cómo una persona se puede volver millonaria con tantas tuyot? ¿Cómo es posible eso? Lo interesante es el tratado de Irán, sí, que trata las dos contrarias, y que el lugar donde se hizo un Beta Knesset que se destruyó, el lugar de Kedushá se tiene que volver a construir sí o sí, porque se construye otra cosa. Mejor. La Kedushá se mantiene. Mejor. Mejor, ya fue. Todo. Entonces, en síntesis, caja. El motivo del hashat, ¿sí? de que van a dudar del tema de la mujer, se necesita para una jurba, para una ruina nueva, o sea, donde no hay temor de derrumbamiento, y en un lugar donde entran 2 personas, pero son 2 personas que son prutzim, o sea, que se prostituyen, y por eso tenemos el miedo de que vayan a pensar de ellos mal. El motivo de mapole, de derrumbamiento, es relevante en el caso donde tenemos una jurba normal que está por caerse, por venirse abajo, donde entran 2 personas, donde no hay el problema de los mezikim, y son ksherim, y son personas buenas, tzadikim, y no tenemos el problema que duden de ellos por el tema de la prostitución. Y el tercer motivo, por los mazikim, lo tenemos en una jurba hadashá, en unas ruinas que no tenemos miedo de derrumbamiento. ¿Okay? Y según la primera explicación, estamos hablando de 2 personas que son kesherim y no hay problema de que duden de ellos. Y por eso el motivo relevante solamente es mazikin, es en un lugar donde ahí acostumbran a habitar esos mazikin. Y según la segunda respuesta de la Gemara, esa ruina está en un lugar alejado, donde las mujeres no llegan en general, y por eso, porque entra una sola persona, entonces ahí atacan los mazikim. Eso es básicamente lo que aprendimos de aquí. Lo lindo, la forma por decir eso, que se botan en un puente con una cuerda atada a los pies. Eso sería arriesgar la vida, sería botarse en un helicóptero por deporte, porque era adrenalina. Deportes peligrosos son peligrosos.
entonces no hay que hacer deportes peligrosos. Era como... Sí, hay Se le llama deportes extremos. ¿Sabes? Sí, porque afilió que El tema del peligro es un tema relativo. ¿Sí? ¿Qué es más peligroso? ¿Viajar en carro o viajar en avión? Carro. Entonces, ¿por qué? ¿En carro o en avión? En carro. No sé, Perdón. en carro manejo yo. Las personas que viajan en la ciudad, que cada vez que llegan a la casa dicen Birkat Gomel. Hay más probabilidad de sobrevivir a un choque. Más probabilidad de que se choque un carro que un avión. Pero hay más probabilidad de sobrevivir a un choque de un carro que de un avión. Viajando en Nueva York, la verdad es que fue horrible. Entonces, ¿cuánta gente se muere más? ¿La gente se muere más de qué? ¿De accidentes automovilísticos o de aviones? De accidentes automovilísticos. Pero hay menos vuelos. Hay menos vuelos de En avión se mueren 200. Aquí son 200 diarios. Se puede saber. De aviones con carro que por avión. Entonces, ¿por qué la gente viaja en carro? Porque no tiene volumen contra aviones caros. Es lo que dicen, pues, ya me dejó. Señor Rabino, de todas formas, gracias por explicarnos su bueno, lo apunté. No. Yo aprendí Exacto. mucho Entonces de- el tema del peligro es relativo. Sí, porque Najón, viajar. Sí, ¿cuántos carros hay en la calle? No sé. ¿Ah? ¿Cuántos carros? Millones, Najón. Millones. Millones. Van a decir que hay accidentes todos los días. Todos los días. ¿Cuántos murieron? 10, 20, 30, 40. Lo de Beseder. Pero, ¿cuánto porcentaje es de varios millones? 20, 30, 40. Es un 0,0. Hay más carros que aviones. Y no todos mueren. Pero en un avión, cuando viaja un avión y hay un accidente en un avión y hay 200 personas en el avión, ¿cuántos quedaron vivos en el avión? ¿Cuántos? Ni uno. Ajá. Entonces, por eso el tema de decidir exactamente en dónde hay peligro y en dónde no, pero lo normal es de que sí, si una persona va a agarrar una soga, ¿no? Y la va a poner en una punta de la montaña y va a poner en la otra punta de la montaña y va a decir, bueno, yo voy a pasar, ¿sí? Me van a pagar $1.000.000 por pasar la soga, ¿no? sin malla por debajo. ¿Ah? Sin nada por debajo. Sin colchón, sin nada. Eso hay que ser muy idiota estúpido. No, entonces sus hijos van a recibir una buena herencia. Si lo asegura. ¿Saca máser de eso? ¿Cómo hace? ¿Y el máser de eso? No hay que ni No, hacer, entonces- ni nada, no lo haga. Entonces, señores, moraleja, cuidémonos de no meternos en situaciones peligrosas. No compren un león. Top. Para terminar, Hasbezat Hashem, el domingo tenemos clases normales y el lunes tenemos el paseo. Hacemos aquí tefilá, que quiere hacer tefilá aquí, donde se desayuna y aproximadamente el 9 de la mañana salimos Bezat Hashem en rumbo al norte. Ya, lo que es necesario traer... ¿Qué? En canoa, ¿qué? Se llama... ¿Sabe cómo se llama eso? Kayak. Kayak, así lo llaman hoy en día. Ah, kayak. Kayak. Kayak.
¿Cuántas horas de viaje son? ¿Cuántas horas de viaje? Eso me hace acordar cuando el papá se le viaje con los niños y cada 5 minutos, papi, ¿cuánto falta? Papi, ¿cuánto falta? Mira, lo que pasa es que no es un viaje directo, sino que hacemos algunas paradas en el camino, para algunas cosas. Lo que hay que traer, Pashut Meot, es... El que quiere traer una carpita así de campaña, ceder, de todo, ropa para cambiar, toalla, jabón, shampoo, lo demás. Hay unas duchas para bañarse, no hay agua caliente, es agua al tiempo, pero en el lugar ahí hace calor. Nosotros dormimos a la orilla del Kinneret, entonces también el que quiere traer ropa de baño y el que quiere no se traiga talit y sí, es que se aconseja traer sidur, talit y tefilín para los que acostumbran a usarlo. Hay algunos que no acostumbran, ¿no? Eso. No se puede sacar aquí. Sí. Y de vuelta. No voy, yo no voy. Sadar, el que quiere llevarse, no sé, algún dinerito para de vez en cuando, si quiere comprarse una Coca-Cola o algo. O sea, en el tema de la comida, todo lo da el majón. ¿Sí? Se hacen Baruch Hashem, un asado en la noche, las 2 noches. Al mediodía se come así medio flojito, un sándwich, mayo, pero en la noche Baruch Hashem hay buena comida. No sé, alguna pregunta, alguna cosa. Bolsa de dormir, el que quiere traer bolsa. ¿Usted se acuerda cuando en uno de estos viajes me agarró de la mano y estábamos... Porque las pilas ya se habían gastado. Se gastaron las pilas, entonces había que enchufarlo en el Rabdani y yo para que... Lo tenían que revolcar ahí para conectarlo. Todo, al Bezrat Hashem, que tengan todo Shabbat Shalom. Es bueno, que quieren...